Bien, vamos a comenzar con esta parte, con esta tecón referencia V26, mejor V260B1-C03, donde ya hemos aprendido a diferenciar las distintas secciones. Entonces tenemos aquí esta primera sección que es la de video, por las líneas que tenemos de entrada y de salida. Tenemos aquí un chip con dos bobinas y aquí tenemos el arreglo especial que hablábamos, que es del corrector gamma, que corresponde a varios chips. No está hecho con un solo chip, sino con varios circuitos integrados muy comunes, 324, que son el LM324, que es el operacional cuádruple. Entonces la fuente es este integrado. Tenemos dos bobinas, y lo que se debe hacer aquí para poder, digamos, entrar a estudiar, a conocer este tipo de fuentes, valiéndonos del datasheet. No necesitamos del diagrama, aunque lo tengamos. De hecho lo tengo y lo voy a usar para darle más explicaciones. Vamos a ver que al final del estudio no vamos a necesitar tanto del diagrama. Con el datasheet que nos proporciona el fabricante del integrado va a ser más que suficiente. Entonces vamos a averiguar la referencia. Un método que les voy a enseñar de paso para ver fácil la referencia. Ahí, como vemos, no se ve, por más que le busque el lado. Bueno, aquí se ve un poquito mejor, buscándole el ángulo a la tarjeta después de haberla limpiado con alcohol isopropílico. Pero hay un método que es con una linterna LED. Cuando la alumbramos, observe cómo resalta de fácil la referencia. Entonces yo la voy a girar y ahí ya alcanzamos a ver que es un TPS 65161. No es necesario incluso de hacer mucho acercamiento a la cámara. Sin embargo, lo voy a hacer para que quede mucho más claro. TPS 65161, y vemos claramente las dos bobinas. Aquí tenemos la una y aquí tenemos la otra. Incluso vemos un diodo y por acá vemos otro diodo, los capacitores. Esto nos va a permitir, digamos, detallar muy bien este tipo de fuentes. Aquí tenemos el pin 1 del integrado y aquí está claramente visible cada una de sus partes. Vamos entonces a valernos del datasheet para que comencemos en detalle el conocimiento de la estructura de este tipo de fuentes. Como les decía en la introducción, conociendo una de las referencias, vamos después, en la práctica, vamos a ir a hacer la comparación con otro tipo de referencia integrada, y vamos a ver que solo cambia las referencias, solo cambia el número del pin que hacen las distintas fuentes. Tenemos acá el datasheet del TPS 65161, 161A y 161B. ¿Qué tenemos de primera entrada? Tenemos acá la definición: suplidor de poder para televisor y monitor TFT, LCD, paneles LCD. Me dice que trabaja con voltajes entre 8 y 14 voltios. Un dato muy importante, porque las tarjetas Tecon no todas trabajan con el mismo voltaje. Algunas trabajan con 3.3, otras con 5 voltios y otras con 12, dependiendo de la edad. Las más antiguas, las primeras, venían trabajando con 12 voltios, luego ya con 5, y las más modernas vienen alimentadas, como hemos hablado, con un único voltaje de 3.3 voltios. Tenemos aquí las especificaciones en cuanto a corriente. Nos dice que cuando es sin letra, el TPS 65161 entrega 2.8 amperios. La corriente
límite 3.7 con el tipo A, y el tipo B también me está hablando de 3.7 amperios, pero me habla aquí de 100 miliamperios para el circuito o la bomba, o mejor la fuente tipo pump, que vamos a encontrar también ahí. El voltaje negativo me dice que es a través de una fuente tipo pump, lo mismo el positivo, y bueno, otras especificaciones que de momento pues no son tan relevantes. Tenemos aquí un diagrama general típico de la aplicación de este circuito. Entonces vamos a encontrar principalmente lo siguiente: una entrada única de 12 voltios que le ingresa al integrado por este pin, por el pin 20, por el pin 21, y aquí me está hablando pin 16 y pin 9, ¿de acuerdo? Pero los importantes aquí es B in B, que es 20 y 21, porque ya el 22 es, bueno, aquí en voltaje AB in también por el 22, son las mismas líneas. Y aquí tenemos otras derivaciones para el pin 16 y el 9, pero estos son enable. Esto es para activar el integrado. Habrán casos en los que este pin estará independiente y de aquí o por esos pines se controlan, digamos, el encendido y el apagado del chip. Todo el chip, pues así esté alimentado, mientras estos dos pines no estén con un voltaje alto, no va a trabajar. Aquí en este caso me lo están dibujando directamente activo. Miraremos más adelante en la tarjeta Tecon Real, cómo está esa configuración. Entonces tenemos unos pines de entrada, y aquí tenemos uno segundo que es el 12, que me está hablando de frecuencia, ¿sí? Pero aquí estamos viendo, después de este punto, una primera bobina que es la L1, y que ingresa aquí a los pines 4 y 5 a un punto que lo llaman SW, que suena a switch. Y luego tenemos acá un diodo y finalmente un capacitor de 22 picofaradios. Pero acá después vamos a encontrar, aquí me habla de C2 o de 3, el C3 también, o de 3 capacitores de 22 microfaradios, o sea, para un total de 66 microfaradios. O sea, vamos a encontrar 3 capacitores aquí paralelos, más este de 22, a la salida de esta primera sección que la llaman BS de 18 voltios, que me entrega 18 voltios, 1.3 amperios. Entonces aquí viene ya el primer paso interesante. Tengo una entrada de 12 voltios y una salida de 18. Quiere decir que aquí es una sección que me eleva el voltaje. Y esto es lo que se conoce como una fuente tipo BOS o Step Up. Cualquiera de los dos nombres. Es una fuente, enfatizo, una fuente tipo BOS o tipo Step Up, o sea que me eleva el voltaje de entrada. Su estructura es muy similar a la de, o es igual, no es similar, sino que es igual a una fuente PFC, las que estudiamos en las fuentes principales del televisor LCD, porque tengo lo típico que es una bobina, un diodo director y unos capacitores. ¿Qué me estaría faltando? El switch, el transistor conmutador, que muy seguramente va a estar aquí dentro del chip. Si buscamos más detalles en la hoja de datos sobre qué hay dentro conectado a los pines 4 y 5, seguramente lo vamos a encontrar. Vamos a hacer el intento a ver qué encontramos. Veamos aquí en esta imagen que me muestra
dimos que los pines 4 y 5. Bueno, aquí no me lo especifica, pero sí tengo las terminales SW, ¿recuerda? Y observe que hay dentro. Aquí está el switch, el transistor switch, un diodo, un transistor MOSFET, tipo MOSFET. Aquí tengo un limitador de corriente, un arranque suave, todo lo que va dentro del chip. Pero aquí me está confirmando que tengo una fuente tipo BOS o Step Up. Bien, volvamos a la otra imagen. Veamos si por aquí hay más detalles. Bueno, no parece. Volvamos a la primera imagen que teníamos para que no te pierdas. Recuerda que estos datachips son de libre distribución, que los puede conseguir muy fácilmente en internet, o si los quiere tener junto con los videos también los puede obtener solicitándonos información a través de la página web o a través del chat. Bien, entonces ahí tenemos una primera fuente que es la BS, ¿de acuerdo? BS. Me dice que esa BS me está entregando o me debe entregar 18 voltios. Ese es el voltaje nominal de esa fuente según el datasheet.